¿cuáles son las intervenciones neurocognitivas en la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano? Es decir, cuando recién empiezan a aparecer los primeros signos de esta enfermedad. Lo que dicen, volvemos a los estudios estos que han podido observar y realizar una serie de análisis químicos, bioquímicos y de imagen a estas personas adultas mayores, es que las actividades de esparcimiento, es decir, aquellas actividades que consideramos actividades de ocio, que la persona disfruta hacerlas, que siente placer al hacerlas, disminuyen en un 38% el riesgo de evolución a demencia. Es decir, las personas con deterioro cognitivo leve que en su vida se han caracterizado por hacer deporte, por practicar algún tipo de hobby, por tener actividades de ocio de manera recurrente en su vida, no, en un 38% no evolucionan a un cuadro de demencia como es la enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? Aquí, si recordamos un poquito lo que habíamos mencionado antes como factores de riesgo, esto del estilo de vida y el estrés psicológico, nosotros sabemos desde el campo de la psicología, veo que en los participantes de esta clase hay muchos que forman parte, digamos, de la psicología, justamente el trabajo sobre la regulación de nuestras emociones, sobre la regulación del estrés, impacta de manera positiva en el riesgo de la persona de padecer la enfermedad neurodegenerativa. Las actividades de esparcimiento disminuyen el estrés psicológico, por lo tanto, disminuyen ese factor de riesgo en la persona de la tercera edad. La reserva cognitiva, como había dicho antes, esto quiere decir que las experiencias de vida de una persona a lo largo, digamos, de sus años, no solo en la tercera edad, y el nivel de actividad que mantenga esa persona o que estuvo acostumbrado a mantener, contribuyen a la capacidad para afrontar las alteraciones de la enfermedad de Alzheimer y retrasar los síntomas clínicos. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir lo que antes mencionaba y lo que observaban los estudios de sus cerebros de personas que ya habían fallecido, es que la persona podía tener los indicadores, los signos neuropatológicos de Alzheimer, pero el estilo de vida había llevado a que esas personas, por mantener una vida activa, con experiencias positivas, con experiencias reparadoras, no han manifestado síntomas de deterioro cognitivo. ¿Sí? Entonces, veamos qué importante es la forma en que organizamos nuestra vida, el tiempo que le dedicamos para ocuparnos de nuestra salud, tanto emocional como física, cómo esto puede funcionar como un factor que nos protege para esta enfermedad o bien como un factor que nos vuelve más vulnerable a desarrollar. Entonces, el objetivo de las intervenciones neurocognitivas apuntan a mejorar el funcionamiento cognitivo, es decir, el funcionamiento de la atención, de la memoria, de las funciones ejecutivas, con estrategias, por un lado, de reorganización, otras de facilitación y organización externa de la vida del paciente. ¿A qué refiere esto? Durante la evaluación de una persona con enfermedad de Alzheimer, uno, como hemos dicho antes, utiliza instrumentos estandarizados y específicos para valorar el funcionamiento cognitivo y entonces puede identificar con claridad qué áreas de ese funcionamiento están conservadas y qué áreas están alteradas. Y en base a esto es que se generan estrategias que a lo que apuntan es aquellas áreas que están conservadas, se las reorganiza y se las entrena para poder suplir las que están afectadas. Por ejemplo, si está afectada la memoria, ¿cuál fase de la memoria está más afectada? ¿O qué tipo de memoria, la episódica, la semántica, qué tipo de memoria está afectada en esa persona?
y cuál no, y entonces sabiendo cuál no, lo utilizamos como un recurso terapéutico para compensar las que están en déficit. Y por otro lado, se le brinda estrategias que le ayuden a, por ejemplo, no poner en marcha una función cognitiva precisamente, sino qué puedo hacer para facilitar externamente la evocación de ciertas cosas. Y entonces se le enseña al paciente a organizarse con agendas, a organizarse con recordatorios, a planificar el día, de qué manera se puede planificar el día, de qué manera pueden ir incorporando y ganando autonomía en las actividades que hace normalmente en su casa. Entonces, el objetivo de la intervención neurocognitiva en una persona con enfermedad de Alzheimer es mejorar la calidad de vida. No buscamos mejorar el rendimiento cognitivo evidenciado en un test porque estamos ante una enfermedad neurodegenerativa. Por lo tanto, hay una situación patológica neurodegenerativa en su cerebro que implica la disfunción en esas conexiones neuronales. Por lo tanto, lo que va a pasar es que probablemente en las pruebas, si comienzo a evaluarlo de manera frecuente en determinados lapsos de tiempo, lo que voy a observar es que en realidad sus funciones cognitivas van a ir disminuyendo progresivamente. Eso se va a atestiguar en las pruebas psicométricas. Pero con las intervenciones neurocognitivas y las intervenciones terapéuticas, nosotros lo que podemos hacer es mejorar la funcionalidad de esa persona en su vida cotidiana y en ese sentido aumentar su autonomía, aumentar la capacidad que tiene para disfrutar, para vincularse, para organizarse, a pesar de que sus funciones cognitivas comienzan a presentar una disfunción, un déficit, ¿sí? Eso tiene que ver con de qué manera intervenimos.